La Guerra Fría, un término acuñado por el escritor George Orwell, se refiere a un período de tensión geopolítica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados. Este período, que duró aproximadamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991, se caracterizó por la ausencia de combates directos a gran escala entre las dos superpotencias. A pesar de esto, la Guerra Fría proyectó una larga sombra sobre la política, la economía y la cultura global, moldeando el mundo en que vivimos hoy. En lugar de una confrontación directa, los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en una rivalidad multifacética que se desarrolló en múltiples frentes: ideológico, económico, político y militar. Esta rivalidad se extendió más allá de las dos superpotencias, atrayendo a países de todo el mundo a sus respectivas esferas de influencia. El mundo estaba efectivamente dividido en dos campos: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados en Europa Occidental, y el bloque oriental, dominado por la Unión Soviética y sus estados satélites en Europa del Este. La Guerra Fría fue un periodo de tensión e incertidumbre constantes. La amenaza de una guerra nuclear se cernía sobre todo, alcanzando su punto máximo durante la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, cuando el mundo estuvo peligrosamente cerca de la aniquilación nuclear. A lo largo de esta era, ambos bandos participaron en una carrera armamentista sin precedentes, acumulando vastos arsenales de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. El desarrollo de estas armas, junto con una profunda división ideológica, creó un clima de miedo y desconfianza que impregnó las relaciones internacionales. La Guerra Fría no fue solo una lucha entre dos superpotencias, sino también un choque de ideologías. Estados Unidos, defensor de la democracia y el capitalismo, contrastaba marcadamente con la Unión Soviética, que abogaba por el comunismo y una economía centralmente planificada. Esta batalla ideológica se desarrolló a escala global, con cada bando buscando promover su propio sistema y socavar al otro. Las semillas de la Guerra Fría se sembraron después de la Segunda Guerra Mundial. La devastación causada por la guerra dejó un vacío de poder en Europa, que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaron llenar. Las dos superpotencias, antes aliadas contra la Alemania nazi, emergieron del conflicto con ideologías y ambiciones geopolíticas muy diferentes. Estados Unidos, habiendo salido de la guerra relativamente ileso, buscó promover la democracia y los mercados libres en todo el mundo. La Unión Soviética, por otro lado, buscaba expandir su esfera de influencia y difundir el comunismo, una ideología que desafiaba directamente los sistemas capitalistas de Occidente. La división ideológica entre las dos superpotencias era enorme. Estados Unidos, fundado sobre los principios de la libertad individual, la libre empresa y un gobierno limitado, veía el comunismo como una amenaza existencial a su forma de vida. La Unión Soviética, después de haber experimentado una revolución comunista en 1917, veía el capitalismo como un sistema explotador que perpetuaba la desigualdad y la injusticia. Estas diferencias fundamentales en la visión del mundo hicieron que la cooperación y el compromiso fueran extremadamente difíciles. La rivalidad entre las dos superpotencias se vio exacerbada por la sospecha y la desconfianza mutuas. La Unión Soviética, habiendo enfrentado invasiones del Occidente a lo largo de su historia, veía a Estados Unidos con profunda sospecha. Estados Unidos, alarmado por el creciente poderío militar de la Unión Soviética y su apoyo a los movimientos comunistas en todo el mundo, veía a la Unión Soviética como una potencia expansionista empeñada en la dominación global. Este clima de desconfianza condujo a una serie de acciones y reacciones que profundizaron la división entre los dos bloques. La división de Europa fue una clara manifestación de la rivalidad de la Guerra Fría. Con la derrota de la Alemania nazi, Europa se dividió efectivamente en dos esferas de influencia. La Unión Soviética estableció regímenes comunistas en los países de Europa del Este que había ocupado durante la guerra, creando una zona de amortiguamiento entre ella y Occidente. Esta división se formalizó con la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1949, una alianza militar de naciones occidentales, y el Pacto de Varsovia en 1955. Una alianza militar de naciones de Europa del Este bajo el liderazgo soviético.
La Guerra Fría se caracterizó por una carrera armamentista sin precedentes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas superpotencias, impulsadas por una combinación de paranoia, ambición y deseo de seguridad, se embarcaron en una búsqueda implacable de la superioridad militar. Esta carrera armamentista, alimentada por los avances tecnológicos y la competencia ideológica, condujo al desarrollo y almacenamiento de vastos arsenales de armas nucleares, alterando para siempre la naturaleza de la guerra y la política global. La llegada de las armas nucleares introdujo una nueva y aterradora dimensión a la Guerra Fría. El uso de bombas atómicas contra Japón en 1945 demostró el poder devastador de estas armas, proyectando una larga sombra sobre el mundo de la posguerra. La posibilidad de una guerra nuclear, antes impensable, se convirtió en una cruda realidad. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, conscientes de las consecuencias catastróficas de una guerra nuclear, adoptaron una política de disuasión, creyendo que la posesión de estas terribles armas impediría que el otro bando las usara. Esta política de disuasión, conocida como destrucción mutua asegurada, o MAD, por sus siglas en inglés, se basaba en la escalofriante lógica de que cualquier ataque nuclear resultaría inevitablemente en represalias, llevando a la aniquilación tanto del atacante como del defensor. Si bien esta doctrina posiblemente evitó un holocausto nuclear, también creó un clima de miedo e incertidumbre constantes. El mundo vivía bajo la sombra del paraguas nuclear, consciente de que un error de cálculo o un accidente podría desencadenar una catástrofe global. La carrera armamentista no se limitó a las armas nucleares. Ambos bandos también invirtieron fuertemente en fuerzas militares convencionales, desarrollando tanques, aviones, misiles y submarinos cada vez más sofisticados. Esta competencia se extendió a la exploración espacial, con ambas superpotencias compitiendo por la supremacía en la carrera espacial. El lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial, por la Unión Soviética en 1957, conmocionó a Estados Unidos y provocó una ola de ansiedad sobre la superioridad tecnológica soviética. La carrera espacial, aunque aparentemente un esfuerzo científico, se convirtió en un campo de batalla simbólico para la rivalidad de la Guerra Fría. Si bien la Guerra Fría nunca escaló a una confrontación militar directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias se involucraron en una serie de guerras subsidiarias, apoyando a bandos opuestos en conflictos en todo el mundo. Estas guerras subsidiarias, libradas en la periferia del mundo comunista, permitieron a las superpotencias enfrentarse indirectamente, poniendo a prueba la determinación de cada una y buscando expandir sus esferas de influencia. La Guerra de Corea, de 1950 a 1953, fue una de las primeras y más significativas guerras subsidiarias de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea se dividió a lo largo del paralelo 38, con un régimen comunista respaldado por los soviéticos en el norte y un gobierno respaldado por Estados Unidos en el sur. En 1950, Corea del Norte, con el apoyo soviético, invadió Corea del Sur, provocando un sangriento conflicto que involucró a Estados Unidos y sus aliados en apoyo del sur. La Guerra de Corea terminó en un punto muerto, con la península dividida, pero solidificó la división mundial de la Guerra Fría y demostró la voluntad de ambos bandos de usar la fuerza militar para lograr sus objetivos. La Guerra de Vietnam, de 1954 a 1975, fue otro conflicto prolongado y costoso que ejemplificó el alcance global de la Guerra Fría. Estados Unidos, buscando contener la propagación del comunismo en el sudeste asiático, intervino en una guerra civil en Vietnam, apoyando al gobierno de Vietnam del Sur contra el Vietcong comunista y sus aliados norvietnamitas. La Guerra de Vietnam se convirtió en un evento definitorio de la era de la Guerra Fría, polarizando la opinión pública en Estados Unidos y destacando las limitaciones del poder militar estadounidense. La Unión Soviética, por su parte, proporcionó asistencia militar y económica a regímenes comunistas y movimientos revolucionarios en todo el mundo. En Afganistán, la Unión Soviética intervino directamente en 1979, apoyando a un gobierno comunista contra una insurgencia respaldada por Estados Unidos. La guerra soviético-afgana, a menudo denominada el Vietnam de la Unión Soviética, resultó ser un atolladero costoso, agotando los recursos soviéticos y tensando aún más las relaciones con Occidente.